Buenas noches y bienvenidos a Café y Más. Hoy es viernes 22 de marzo. Ayer se conmemoraba el Día Internacional del Síndrome de Down, una fecha que sirve para concienciar a la sociedad de esta patología. Hoy estaremos con personas que se implican en esa lucha de concienciación, pero también con personas que tienen síndrome de Down y que han conseguido llevar una vida completamente normal. Pero también miraremos a la actualidad. Hoy el FROF dictaba una quita millonaria a los preferentes de más de 60.000 gallegos allí en Galicia, nunca mejor dicho, en esa comunidad. El portavoz de la plataforma de afectados en Puerto Llano nos contará de qué manera influye a los afectados de nuestra provincia. Y para terminar el programa conoceremos a una bloguera muy especial, así que les recomendamos que se queden hasta el final, hasta disfrutar de este Café y Más, y por lo menos disfrútenlo en este Viernes de Dolores hasta que no pare de llover. Hoy han venido a tomarse un café con nosotros Mónica Patón, está a mi derecha. Buenas noches, Mónica. Hola, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. También está con nosotros Alfonso Gutiérrez, él es director de La Borbalía. Buenas noches, Alfonso. Hola, buenas noches, muchas gracias. Y también nos acompaña Patricia Hernández, ella es la directora de Autrade. Buenas noches, Patricia. Buenas noches. Ellos están aquí para hablar un poquito de todos los actos que llevan celebrando durante esta semana con el motivo de esa celebración dedicada a las personas que tienen síndrome de Down, y también para hacernos un pequeño adelanto del próximo día que hay que conmemorar a las personas que tienen autismo. Pero vamos a empezar por el principio. Los hemos presentado a Alfonso, él es el director de La Borbalía. Exactamente, Alfonso, ¿a qué se dedica? Dedicáis a muchas cosas. Bueno, sí, intentamos, ¿no? Nosotros, La Borbalía es una asociación que está formada por 16 centros ocupacionales de la provincia de Ciudad Real, y realmente lo que perseguimos es la integración sociolaboral de las personas con discapacidad. Para ello hemos puesto en marcha distintos proyectos, pero bueno, nuestro proyecto estrella, o en el que más invertimos, por decirlo de alguna manera, en trabajo, es pues el programa de empleo con apoyo, a través del cual intentamos que personas como Mónica, con discapacidad intelectual, pues puedan incorporarse de forma al mercado laboral de forma normalizada, ¿no? Y bueno, pues tener un trabajo y conseguir a través de ello pues que sean más autónomos y más independientes. Una herramienta que les ayuda muchísimo a integrarse en la sociedad. Sí, yo creemos, un poco nos planteamos que la incorporación al mercado laboral como persona capaz e independiente económicamente es un pilar básico para conseguir una verdadera integración social, no solo de las personas con discapacidad, sino de cualquiera de nosotros. Entonces, bueno, pues nosotros, a través de los apoyos, nosotros partimos de la idea de que las personas con discapacidad pueden desarrollar un puesto de trabajo de forma plenamente eficaz. Lo único que hace falta es que se le den los apoyos necesarios y que bueno, pues se les dé las oportunidades que quizá no han tenido hasta ahora. Es un trabajo que llevan haciendo desde hace tiempo, y amén, Mónica está aquí con nosotros esta noche y lleva unos cuantos años trabajando. Mónica, cuéntanos, ¿cómo es tu experiencia? ¿Tienes razón, Alfonso, que te ha ayudado más a integrarte en la sociedad? Cuéntanos. Pues me ha ayudado muchas ocasiones. Y llevo yo con ellos ya 7 años trabajando. 7 años. 7 años. Y encima tú tienes que dar las gracias de tener trabajo. Hay muchas personas que no pueden decir eso, ¿no? Claro. Cuéntanos, ¿y qué haces? ¿En qué trabajas? Pues trabajo en la asociación La Borbalía, hace gestiones, y al banco, a Diputación, al banco, a Bienestar Social, escanear. Si un día se sorprendió mi jefe, uno de todos mis compañeros, que fui al banco con un cheque para poder ingresar el dinero. Luego, cuando terminé, fui a la oficina, se lo di a Alfonso, digo, mira, toma, Alfonso, el cheque. Se quedaron con la boca abierta, se quedaron. Y además se está riendo, lo pueden ver ustedes. ¿Por qué te ríes, Alfonso? ¿Cómo recuerdas aquel día? Porque Mónica consiguió cobrar un cheque nominativo de nuestros compañeros por el kilometraje de los desplazamientos que habíamos hecho durante el mes en el trabajo, y Mónica, que tenía que ir a que lo firmara el presidente de la entidad, pues directamente después de firmarlo se fue al banco, y aunque eran nominativos, cobró los 5 cheques y que eso no lo hace absolutamente nadie. ¿Cómo te las ingeniaste, Mónica? Y nada, y se presentó con el dinero directamente allí en la oficina, ¿no? Un poco. Tienes seguridad en ti misma. ¿Tú crees que eso es sí. esencial, ¿no? Para conseguir esos pequeños logros diarios, ¿no, Mónica? Sí. Como a lo primero no tenía autoestima, pero ahora la tengo más relajada,
más adelante, como se puede decir. ¿Y tú te acuerdas aquellos días cuando eras más jovencita y no tenías trabajo y deseabas trabajar? ¿Cómo recuerdas aquella etapa en que no tenías trabajo, que empezaste a trabajar, los primeros nervios? Bueno, estuve en un centro ocupacional Caminar y allí hacía pues marquetería, pintura y tela de lenguaje y clase de apoyo. Y yo cuando estaba allí en Caminar, pues todo lo que me mandaba, todo yo lo hacía. Y una de las de allí dice, Mónica, vas a ser tú la jefa del medidor. O sea, que tú ya apuntabas maneras, ya sí. De jefa, luego un trabajo. De medidor a pintar, porque como el pincel la puntilla, para no pasarte la raya, para pintar. Entonces, claro, es muy difícil tener un pulso bien y pintarlo bien. Entonces, claro, y ya cuando vinieron ellos, pues estaba un poco nerviosilla, pero bueno, me sacó de allí de Caminar para poder hacer prácticas con ellos y bueno, ya ellos me va evolucionando. Y tú también claro, es cosa tuya, no, porque pones mucho cuando empeño, ya me estaba evolucionando, yo creo que esta chica, Mónica, ya puede trabajar y firmé contrato y estoy muy bien. Es una lección vital la que nos da testimonios como Mónica, ¿no, Alfonso? Sí, la verdad es que bueno, y trabajar con ella todos los días es una experiencia y aporta muchísimo al entorno laboral y bueno, la verdad es que ella es la imagen de Labor Valía, con su trabajo, con su programa de radio, con sus habilidades, con su forma de ser. La verdad es que para nosotros es un privilegio poder contar en la empresa con Moni. Es un ejemplo, ¿no?, de que las acciones que hacéis encaminadas al empleo funcionan, pero algo en lo que sois pioneros, podría decirse, es en esa convivencia, ¿no?, que de alguna manera habéis trazado en un piso donde también les ayudáis a vivir solos y a independizarse. Sí, bueno, pusimos en marcha porque veíamos que era muy complicado en el ámbito rural, había muchos chicos con mucha capacidad para trabajar, pero que su potencialidad laboral se veía limitada un poco por el entorno. Entonces nos planteamos la posibilidad de abrir un piso en Ciudad Real donde pudieran venir chicos de pueblos más pequeñitos de nuestra provincia, donde no había empresas y el entorno les podía limitar. Y entonces, bueno, pues buscamos trabajos aquí y se vinieron 6 chicos de 6 pueblos diferentes a vivir, a trabajar y a convivir aquí. Y la verdad es que, bueno, pues muy contentos, llevamos 4 años con el proyecto y ha funcionado fenomenal. Se ha creado una gran familia y, pues bueno, ellos ahora comparten, tienen una experiencia vital y son mucho más autónomos y el objetivo es pues que en un futuro ellos puedan pasar a una vida independiente y vivir con pequeños apoyos o por qué no, sin ninguna ayuda, de forma como cualquiera de nosotros. Son programas de los que se ha hablado mucho esta semana porque, como decíamos, se conmemoraba el Día del Síndrome de Down, pero yo quiero que me digáis entre todos por qué es necesario, porque siempre criticamos que cuando se celebra estos días solo nos acordamos de que, Mónica, por ejemplo, tú tienes un recorrido un poquito quizás más difícil, ¿no?, que los demás para enfrentarnos a las situaciones cotidianas de la vida. No sé cómo ves tú, Mónica, que dediquemos estos días a celebrarlo. Pues ayer fue el Día del Síndrome de Down. Para nosotros es como una fiesta porque ha habido también animación para los críos y que la gente vaya. Bueno, ha ido ayer un montón de gente viéndonos. Bueno, yo, como digo, chapó y me gustó mucho repartir los globos para los críos. ¿Tú crees que la gente está concienciada, Mónica, de toda la labor que está haciendo, por ejemplo, Labor Valía y muchas más asociaciones, y de que hace falta que nos impliquemos más, a que vosotros sois unas personas como nosotros, no hay ninguna diferencia? Claro. ¿La gente está concienciada en eso? ¿Cómo lo ves tú? Más concienciada es que vaya más gente. Más gente porque necesitamos más personas, más profesionales y son un ejemplo para todos, como Patricia, como es una profesional.
Ahora hablaremos con ella porque también hace una labor excelente desde Autrade, pero voy a aprovechar, Mónica, a que hacías esa reivindicación para que te dirijas a esa cámara y le digas a los espectadores que nos están viendo que hace falta más gente, como nos decías, y que les des razones para que vengan a ayudaros. Porque que las empresas que hay, que son varios, que la persona con una discapacidad intelectual como el síndrome de Down o autista o cualquier distinto capacidades, tenemos derecho a tener un trabajo. Hombre, el autismo no sé cómo puede trabajar, ahora nos lo pero yo creo que sí. Si tú tienes un trabajo más facilito para ellos, pueden hacerlo. Entonces, somos personas como los demás, tenemos los sentimientos y tenemos un corazón muy grande, y eso va para todos. Muchas gracias, Mónica. De nada. Vamos, ha sido yo creo que la mejor reivindicación que hemos tenido en esta casa hasta ahora. Decía Mónica, Patricia, como te echaba un capote, ¿eh? Me decía, también hacéis una labor muy grande, pero ella planteaba una pregunta que te la voy a trasladar ahora mismo. ¿Los autistas también pueden trabajar, pueden implicarse, pueden integrarse en la sociedad? Por supuesto, es más bien la sociedad la que tiene que crear entornos que sean accesibles, no los autistas los que tienen que acceder a la sociedad. Y sobre todo plantearnos que no son autistas, son personas con autismo y que hay muchísima diferencia y muchísima heterogeneidad de unos a otros, con lo cual plantearnos un colectivo tan diferente como que puede o no puede es prácticamente como hablar de cualquiera de nosotros como que podemos o no podemos, es decir, cada uno tendrá unas potencialidades que hay que desarrollar y partir de sus intereses, adaptar entornos y bueno, pues como cualquiera de nosotros. Si tenemos unos apoyos suficientes podremos desarrollar lo que tenemos. La complejidad de los trabajos puede ser absoluta, es decir, no en todos los casos hay unas bajas competencias. Es decir, en muchos casos hay unas competencias muy altas, lo único que el entorno no es el adecuado, puesto que falta información muchas veces pues muy básica, que nosotros damos por hecho que existe y que está ahí, pero que en el fondo la sociedad no está adaptada para todos. Está solamente... Que además falta información, ¿no?, acerca de los autistas, porque sí que es verdad que estamos más familiarizados con las personas que tienen síndrome de Down, pero no sé si es por la falta de las personas que comunicamos diariamente, que tachamos de autista a una persona que no se comunica y eso no es todo, ¿no? ¿Cómo definirías tú a las personas que tratas diariamente, que estás con ellas y les ayudas a desenvolverse en la vida? Cuando hablamos de personas con autismo, realmente lo nuclear o que coincide en todos los casos son alteraciones en la comunicación. No significa que no se comuniquen, sino alteraciones en esa comunicación. A veces también el desarrollo en cómo se relacionan con otros, o conductas o intereses a veces que son de tipo restringido. Pero aunque eso sea lo nuclear, realmente hay muchísima diferencia entre unos y otros. El hecho de que no se comuniquen o que se comuniquen de forma diferente sí que va a influir en el hecho de que se visibilice cuáles son sus características. Físicamente tampoco hay nada que determine que estamos dentro de una discapacidad, con lo cual hemos podido tener en nuestro entorno muchas personas con estas características y no detectarlo, y nadie detectarlo, porque en el fondo pues no es algo que puedas definir de antemano, y no es ningún tipo de discapacidad motora, no es ningún tipo de discapacidad de tipo sensorial, e incluso a veces tampoco es una discapacidad intelectual, con lo cual hay muchos prejuicios, se dramatiza mucho también sobre ciertos modelos de personas con autismo, globalizando y haciendo una generalidad que muchas veces pues va a menoscabo de lo que es la individualidad de cada uno y, por supuesto, del respeto a las personas con este trastorno. ¿De qué manera interactúa Laborvalia con Autrade?
Pues bueno, nosotros hemos puesto en marcha algún proyecto y de todas formas, bueno, es verdad que tenemos pendiente el intentar abordar un poco más profundamente la posibilidad de integración laboral de alguno de los usuarios de Autrade, y bueno, vamos a empezar ahora con un curso de formación en el que van a participar dos chicos de la asociación, conjuntamente con otros 15 chicos con discapacidad intelectual de la provincia de aquí de Ciudad Real, y bueno, pues queremos utilizarlo como el primer paso, como paso previo a unas posteriores prácticas, y a ver si conseguimos pues que se concrete en una integración laboral real, ¿no?, dentro de una empresa. Pero ¿cómo os afrontáis cómo os enfrentáis de alguna manera a esa formación? Porque claro, en el caso de Mónica y de sus compañeros se puede hablar con ellos, se puede razonar, pero en el caso de alguien, por ejemplo, que no se comunique, ¿cómo lo hacéis? Porque claro, a mí me parece increíble, ¿no? Hay una gran labor la que desempeñáis. Exactamente igual. Lo único que utilizamos, a lo mejor en casos de una alteración significativa a nivel comunicativo, sistemas alternativos, otro código para poder saber qué es lo que estamos diciendo los dos. En el caso de personas que están dentro de ese programa o de ese proyecto, son personas que han llegado a una secundaria, que tienen una titulación, que vamos, perfectamente pueden abordar una formación específica y un diseño, ¿no?, para poder trabajar sin ningún problema. Ayer celebrábamos el Día del Síndrome de Down, el próximo 2 de abril celebraremos el día dedicado al autismo. ¿Vosotros creéis, se lo he preguntado antes a Mónica, pero ahora os lo traslado, ¿vosotros creéis que es necesario seguir celebrando estos días? Os lo pregunto por siempre la controversia, ¿no?, que hay, qué pena que tengamos que celebrar estos días porque significa que queda mucho por hacer. No sé qué pensáis vosotros. Yo creo que sobre todo es visibilizar, o sea, dedicarle un tiempo determinado en el cual pues nos ponemos de acuerdo para que sea el mismo día. No tendría por qué ser una diferencia con respecto a otros días que también se celebran, como el Día del Padre o el Día de la Madre. Tampoco es una referencia a unas personas que, si no es de esta manera, a lo mejor pues no se les da el tiempo adecuado para poder reconocerlas. O sea, en pleno siglo XXI podemos decir que no están visualizados todas estas, no sé si lo llamáis patología o no sé cómo lo llamáis exactamente. La verdad es que bueno, no está visualizado en pleno siglo XXI. Todavía yo creo que la labor de visualización o de sensibilización es fundamental. En el año 2006 se aprobó en las Naciones Unidas en la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, y por ejemplo había al principio críticas en el sentido de que, por ejemplo, que un Estado como el nuestro tuviera que firmar una Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, existiendo la Constitución que nos ampara a todos y habla de la igualdad de todas las personas sin discriminación, pues bueno, pero aún así yo creo que es fundamental porque es una herramienta que hace más visible a las personas con discapacidad, no solo en nuestro país, sino en otros países donde ni siquiera están reconocidas como personas con discapacidad y se les castiga constantemente solo por tener una pequeña discapacidad o por ser diferentes. Y entonces yo creo que sí, que de momento hay que seguir trabajando y reivindicando en estos días las capacidades, sobre todo del colectivo, y que es importante seguir trabajando, y todavía yo creo que en tema de sensibilización, aunque se ha avanzado mucho, todavía hay que seguir trabajando y hay que seguir haciendo cosas. ¿De qué manera ese escrito les protegía? Bueno, pues la verdad es que es fundamental. Podemos hablar del primer tratado de derechos humanos del siglo XXI, y sobre todo pues cambia, que para nosotros es fundamental, sobre todo el paradigma y lo que es el concepto de la discapacidad. Asume la Convención, bueno, pasamos de un concepto, podríamos decir, médico o biológico anterior, en el que ya solo la palabra discapacidad implicaba una deficiencia médica o física, a un concepto social de la discapacidad, en el que, como bien decía Patricia antes, es el entorno el que hace a la persona diferente, el entorno que no se consigue adaptar a la persona, el que hace que uno no se pueda integrar igual que cualquier otro, ¿no? Entonces, para nosotros ya solo ese aspecto, aunque se podría entrar en detalle y daría para otro día, ¿no?, para otro programa, pero solo esa concepción, ese reconocimiento de la discapacidad como un factor social, de que es el entorno que al interactuar la persona con él le impide realizarse como persona, para nosotros, para mí, desde mi punto de vista, es ya suficiente e importante. Hablaba Mónica de ese entorno que hace que igual los impida a veces actuar independientemente. ¿Tú a lo largo de tu vida te has encontrado alguna vez con alguna de esas situaciones? Si te digo la verdad,
Me pasó una vez cuando yo yo salía de caminar para irme a mi casa a comer y había un niño. Y un niño venía detrás a hacerme como un escondite y hacer cucú más aposta. Y tenía como una rilonera y yo le di con el codo. Pues venía más aposta porque me quería pegar. Entonces me puse muy nerviosa, llamé a portero a mi casa y digo, baja a recogerme que viene un niño y me quiere pegar. Bajó mi sobrino y luego el día siguiente por la tarde iba a Nairobi y el mismo niño, ¿sabes lo que me dijo? Mongola. ¿Y tú qué le dijiste? No podía hablar. Te pusiste muy nerviosa, Me ¿no? puse muy nerviosa, empecé a llorar. Había una profesora de gimnasio, digo, es que no me acuerdo cómo se llama la profesora. No te preocupes. Y me dijo, le digo, mira, ese niño me ha hecho mongola. Y dice el niño, digo, ¿yo? Dice ella, sí, tú. La próxima vez que digas eso a la chica, te meto una torta que te vas a quedar en el culo. Bueno, pero afortunadamente no, eso es un caso aislado, ¿no, sí, Mónica? Pero ya ha sido una vez, pero no, ya no ha vuelto. Siempre nosotros hablamos de... Pero es que discrimina a las personas con discapacidad. Claro. Sí, a mí eso no me gusta, lo que a mí me gusta que respeten a las personas con discapacidad. A que sea síndrome de Down, a que sea autismo, a que sea síndrome de maullido de gato, todas esas discapacidades no hay que discriminar, porque las barreras se puede chocar. Entonces, si tú chocas, no puedes avanzar, estar como trapar. Y hay que saltarla, no hay que dar aquí, hay que saltar. ¿Cuántas veces habrás saltado tú esa barrera? Yo, mucho por la ayuda de mi familia y mis hermanos y primos en general. Mónica, ¿qué piensas cuando nosotros hablamos de síndrome de Down, que es lo que tienes tú? Nosotros vemos el mundo de una manera, pero me interesaría saber cómo lo ves tú, desde tu prisma. Pues yo cuando nací, cuando tengo el síndrome de Down, mi madre, cuando yo nací, dice mi madre, yo a la niña le noto algo raro, que no son como mis hermanos, normal. Y ya cuando me cogieron los médicos, me taparon, se llevó a la silla y a la habitación y me dice mi madre, ¿y por qué me la quitas en el brazo para llevar a una incubadora? Entonces cuando ya los médicos le informaron a mis padres que yo tengo una discapacidad con síndrome de Down, se quedaron hechos polvo. Y ahora, cuando ya poco a poco, desde pequeña ya voy creciendo un poquito más, me adaptaron y ya estoy pues, feliz, mis padres feliz, mis hermanos, mi familia, todo en general. Claro que sí. Entonces yo lo agradezco a toda mi familia, que la quiero mucho. Claro que sí. Y un besito para ellos, que seguro que nos están viendo. Exactamente, y me apoyan. Pero tú también, porque eres una persona muy especial, solo hace falta, ¿no?, escucharla, porque nos quedamos embobados. La verdad es que, bueno, Mónica, es que mejor que lo transmite ella, lo feliz que se siente, lo integrada, lo normal, lucha, ¿no? Superación, ¿no? Y las amigas también que tengo, y ahí también me apoyan mucho. Tengo una mejor amiga que también me quiere, y me apoya todo los consejos que me da, todo va para mí. Al final eso es el resumen del amor, de la superación, ¿no? Y los sentimientos. Claro que sí. Pues tenemos ya que despedirnos, aunque nos queda ya poquito tiempo. Yo estaría toda la noche hablando con Mónica porque tengo tantas preguntas por hacerla, pero seguro que tenemos más ocasiones en este Café y Más. Yo le voy a dar las gracias porque vengas y hayas estado con nosotros. Por imitaros. Claro que sí, y a vosotros dos también por esa labor que hacéis. Y lo mismo, esperamos veros más veces porque hacéis muchas cosas interesantes y la gente se tiene que dar cuenta de lo que hacéis y sobre todo, como el mensaje que lanzaba Mónica, que también ayuden y sean voluntarios con vosotros. Muchísimas gracias. Gracias por estar esta noche. Pues vamos a seguir, les vamos a pedir que no se muevan del sofá y que esperen unos minutos hasta después de la publicidad porque vamos a mirar a la actualidad, como decíamos en un principio, y vamos a saber cuál es la última hora que afecta a los afectados, si nunca mejor dicho, por las preferentes. Volvemos en unos minutos, hasta ahora.
El Fondo de Reestructuración Ordenada de la Banca ha anunciado las quitas que se aplicarán a las participaciones preferentes que emitieron los bancos que ahora están nacionalizados. Los más perjudicados serán los dueños de estos activos contratados, como ustedes saben, de forma perpetua. Para aclararnos de qué manera puede afectar a los afectados, ahí les estamos viendo de Puerto Llano, está el portavoz de la plataforma de la localidad minera con nosotros esta noche, Fulgencio Ruiz. Bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. Durante todo el día hemos tenido muchísimos datos de las reuniones en Madrid, de las decisiones a gran escala, pero vamos a empezar a desmenuzar esta noche y por eso te agradecemos que estés con nosotros para que todos entiendan cuáles son los datos reales y de qué manera les puede afectar, porque por un lado hablábamos de la quita. Hay porcentajes que van del 38%, del 60% en algunos casos. ¿Qué significa esto, Fulgencio? Vamos a ver, hoy ha sido un día importante porque los miles y miles de afectados por esta estafa, pues estamos esperando desde hace ya meses que el Gobierno tomara alguna iniciativa legal al respecto. Y hoy, por fin, el Consejo de Ministros ha sacado un decreto ley. Lo que pasa es que ese decreto, que lo ha presentado como la gran solución, pues no es la solución ni de lejos, y te explico. Es decir, es un decreto que lo que plantea es, en el caso de las participaciones preferentes y la deuda subordinada, lo que plantea es que va a haber una conversión a acciones de las cantidades que tienen las personas, pero esa conversión a acciones la van a hacer con una quita, como tú bien has comentado. Una quita que va a ser, en el caso de las preferentes, de un 38% de media, y en el caso de la deuda subordinada de un 36% también de media. Que eso no significa que a todos se le aplique en el mismo porcentaje. Unos podrán ser superior a ese 38 y otros inferior. Así es. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado hoy? Lo que ha pasado es que el Gobierno, de hecho, hasta el nombre del decreto ley es un nombre engañoso, porque es un nombre que se refiere a la solución al problema. Y entonces los medios de comunicación lo han presentado así, muchos medios de comunicación lo han presentado como que el Gobierno da una respuesta a esta problemática de miles y miles de ciudadanos en España y devolverán sus ahorros a estos preferentistas. Y no lo es, ojalá y lo fuera, pero no lo es. Y por lo tanto, lo primero que hay que aclarar a todas las personas que nos estén viendo y que puedan estar afectadas por esta problemática es que la solución como tal no existe, porque nosotros lo que estamos planteando todos es que haya una devolución íntegra de los ahorros de las personas, y lo que está planteando el Gobierno es que haya una devolución, primero con una quita importantísima, estamos hablando de un 38% en el caso de las preferentes, y además te lo da en acciones de Bankia, en acciones que, como se sabe ahora mismo, tienen un valor mínimo, y además el propio Fondo de Reestructuración Bancaria hoy ha hecho una operación de tal manera que les ha dado el valor de 1 céntimo y las ha agrupado de tal manera que ahora ya 100 acciones valen por una sola, y esa acción vale por 1 euro. Es decir, a partir de ya, el que tenía 100 acciones pasa a tener una, y como le dan a cada una de las acciones el valor de 1 céntimo, cada acción tendrá ese valor, el de 1 euro. Pues bien, lo dan en acciones, y por lo tanto, aún haciendo esa operación, que el Gobierno la hace además por decreto, es decir, que la hace por narices, los afectados tendrán que ver si les interesa, en qué momento les puede interesar hacer la venta, hacer líquidas esas acciones para poder recuperar, en este caso sería aproximadamente el 60% de su inversión. Entonces, claro, esto de solución tiene poco, por más que el Gobierno lo haya presentado como tal. Nosotros, desde la plataforma, no perdemos la esperanza de que realmente una parte de la solución, al menos, pueda venir por la figura del arbitraje. Entonces, esta figura, que también hoy viene regulada en la disposición esta del decreto, es una posibilidad que se ofrece a los estafados a partir de la primera semana de abril. Tienen que acogerse al arbitraje. Si se acogen al arbitraje, ¿no tienen derecho a esta medida del Gobierno, Fulgencio? No. El arbitraje
salvo que... Lo que pasa es que aquí ya, a estas alturas, poner la mano en el fuego es difícil, pero hasta ahora lo que siempre ha dicho el Gobierno es que el arbitraje, las personas que sean seleccionadas, porque ahí es donde está la madre del cordero, que para poder acogerte al arbitraje tienes que someterte a una especie de filtro, de selección, y eso lo hace una empresa consultora que está contratada por Bankia, por el propio banco. Es decir, el procedimiento sería que a partir de la primera semana de abril los afectados pues se les llamará o irán a la oficina, a la misma oficina donde en su momento les hicieron la estafa, y les informarán de que tienen esa posibilidad de intentar, tendrán que rellenar unos impresos, tendrán que hacer un tal, y en el supuesto de que la consultora contratada por Bankia los seleccione, podrán acogerse a esta figura del arbitraje, y esta figura del arbitraje sí que parece, por lo dicho hasta ahora, que podría devolverle la totalidad de su dinero. Pero claro, ¿cuáles son los criterios de esa figura de arbitraje? Bueno, pues como el Gobierno está haciendo las cosas en plan, a mi juicio, un poco chapucero, está poniendo el carro antes que los bueyes, pues resulta de que esos criterios, ese perfil, lo tenía que haber hecho una comisión que no se ha formado, que precisamente hoy en el decreto ley viene la formación de esa comisión, pero es que eso tenía que haber sido anterior. Como no ha sido, pues no se sabe oficialmente. Es decir, se saben rumores de que las personas tienen que ser muy mayores, o tienen que ser muy enfermas, o tienen que tener algún tipo de característica que invalide, digamos, su conocimiento. Fulgencio, ¿y por qué preferís esta figura y no el recibir dinero, aunque no sea toda la totalidad del mismo? O sea, ¿por qué preferís más pájaros en mano, aunque no sean todos, que ciento volando? Porque claro, la figura del arbitraje, tal y como la estás exponiendo, parece que van a beneficiar solo a unos pocos. No, porque la una no es incompatible con la otra. Quiere decirse que si en el arbitraje no te seleccionan, la otra te sigue quedando. Me explico, es decir, la figura del arbitraje, en principio, es la mejor porque es la que te podría devolver el 100% del dinero. La otra operación, el que te devuelvan el 60% haciéndote un canje forzoso con acciones, eso te va a quedar, eso siempre va a estar. Y la figura sería el canje por dinero, no por acciones. En el caso del arbitraje se ha hablado hasta ahora siempre de que el canje sería por dinero, no por acciones. Y mi pregunta es, si te dan acciones, ¿qué pasa si esa empresa, en este caso un banco, va a la quiebra? ¿Dónde está el valor de esas acciones? No, sí, de hecho, el valor de las acciones de Bankia, a partir de hoy, tienen algo de valor por esta operación que yo te he dicho de que 100 las han convertido en una, y esa una tendrá el valor de €1. Pero realmente el valor oficial que hoy les ha dado el fondo el valor que está en el mercado ha estado en torno a 2 céntimos, y hoy el valor que le ha dado el fondo de reestructuración bancaria ha sido de 1 céntimo. O sea, es un valor prácticamente casi simbólico, de cero. ¿no? Han tenido que hacer ese reagrupamiento de 100 acciones en una para que tenga un valor de €1. Con lo cual, bueno, pues las personas que o no quieran o no puedan acogerse al arbitraje y finalmente tengan este tratamiento, van a tener una quita importantísima de su dinero, y en ese momento pues le quedarán más o menos o la resignación, o seguir con la pelea, o los abogados. Realmente no habrá otros caminos. Nosotros creemos que todavía se está a tiempo, y este es el llamamiento que quiero hacer también a toda la gente de la provincia que pueda estar afectada por esta historia. Es el momento de seguir presionando al Gobierno, porque a nuestro juicio, de la plataforma de Puerto Llano y del resto de plataformas del Estado, que hay muchísimas, a nuestro juicio el responsable principal de dar una solución a esto es el Gobierno, y lo que ha hecho hoy es una solución muy parcial, es una chapuza. Por lo tanto, hay que seguir perseverando en la movilización, en la denuncia. Nosotros todos los lunes estamos haciendo movilizaciones en Puerto Llano, nos reunimos en el paseo, en la zona central del pueblo, y partimos hacia una de las oficinas de Bankia y nos tiramos toda la mañana. Bueno, pues hay que seguir con esa presión para que el Gobierno retome el tema y lo retome la Unión Europea. Estamos también mandando centenares
de denuncias por escrito a órganos como la Unión Europea, la Comisión Europea, el señor Barroso o el señor Draghi, el presidente del Banco Central Europeo, porque están implicados. Es decir, cuando el Gobierno hace esta operación, la hace porque previamente lo ha acordado con la Unión Europea, con Bruselas, y por lo tanto son tanto los unos como los otros los que deberían de entender que el colectivo de estafados no es un colectivo de inversores, sino un colectivo de personas que han sido vilmente engañadas y, por lo tanto, poder recuperar sus depósitos, sus ahorros, tal y como se propuso hace 3 días en el Parlamento, que hubo una propuesta que fue rechazada con la mayoría absoluta del PP. El PP, con su mayoría absoluta, la utilizó para rechazar esta propuesta, que eso sí era una solución. ¿Cuál era esa propuesta? Esa propuesta era que los depósitos de las personas que tienen en preferente y en deuda subordinada se convirtieran en depósitos a plazo fijo a 3 o 5 años. Y que eso era una solución real, porque realmente las personas que tienen este tipo de productos, casi todas eran ahorradores que tenían sus depósitos a plazo fijo. Y esa era una solución que se podría haber aprobado, como te digo, en el Parlamento, que fue antes de ayer o hace 3 días. Bueno, el caso es que la mayoría absoluta del Partido Popular pues votó en contra y... Claro, pero una pregunta que me hago yo, el Parlamento puede proponer mucho, pero si el banco realmente no tiene dinero líquido para volver a ofertar ese plazo fijo, poco puede hacer las instituciones, ¿no? No, pueden hacer todo, porque... ¿De qué manera, Fulgencio? Vamos a ver, me explico. Pueden hacer todo por una sencilla razón. Bankia hoy es 100% del Estado. O sea, el dueño de Bankia es el Estado, es el Gobierno. Y por lo tanto, cualquier operación que haga Bankia es lo mismo, el gasto es el mismo. Otra cosa es a quién se le apunta. Sí, ¿dónde va el apunte contable? Pero el gasto es el mismo, es decir, el gasto puede añadirse a la deuda del Estado o puede añadirse digamos, a los pagos que haga el banco, pero al final el dinero sale del mismo sitio, que son los dineros que el Estado está aportando a través de los préstamos que le ha dado la Unión Europea, está aportando a Bankia, y que son por el orden de más de 22.000 millones de euros. Es decir, lo que no es de recibo, lo que es denunciable, lo que es moralmente inaceptable, es que para reflotar el banco, el Gobierno español haya pactado esas cantidades tan enormes y ya las está recibiendo Bankia, y sin embargo no haya dinero para poder compensar, para poder devolver a este colectivo de estafados sus depósitos y sus ahorros de toda la vida, que sin duda es una cantidad muchísimo menor que los 22.000 millones, vamos. ¿Se ha hecho una estimación, Fulgencio, de toda esa cantidad estafada, como tú dices, a todos los afectados de las preferentes? ¿Cuál sería el total? No hay cifras oficiales, pero se habla, se comenta que puede estar en el conjunto del país, pues podemos estar hablando de unos 4 o 5.000 millones. 4 o 5.000 4 o 5.000 millones de euros. Hay periodistas que hablan de más y otros que hablan de menos. Es decir, no hay cifras oficiales porque Bankia lo guarda en secreto. Es decir, no sabemos tampoco las cifras oficiales de afectados en la provincia o en la región, porque Bankia se encarga de guardar todo esto en secreto. Lo que pasa es que muchos nos tememos que el secreto es ni más ni menos que porque en el fondo son incluso más de los que nos pensamos. Es decir, hasta ahora los afectados que están, digamos, saliendo del armario, pues son, digamos, los más cabreados o a lo mejor los más... Pero hay muchísimos. Hay muchos que no se atreven, ¿no, Fulgencio? Hay muchísimas personas que o porque son mayores, o porque están enfermas, o porque les da vergüenza, o por multitud de motivos, o porque en su vida se han manifestado y han ido detrás de una pancarta y eso no va con ellos. Bueno, pues por miles de motivos estas personas no aparecen, pero están ahí, Están ahí y son... Desde luego, en la zona de Puerto Llano son centenares y centenares de familias, varios miles, del orden al menos de 8 o 10.000 en la provincia de Ciudad Real. Que se dice pronto. Y en el conjunto de España se habla de una cifra del orden de cercano a las 300.000. Y estamos hablando de personas que en muchos de los casos representan a familias, con lo cual nos vamos a un número de afectados que sin duda en el conjunto de España supera el 1.000.000 de personas. 1.000.000 de personas, madre mía. Nos hablabas antes del decreto, Fulgencio, ¿y cuándo se empezaría a aplicar?
Si hoy se ha hablado de esta medida y tal, ¿cuándo se puede empezar a aplicar? ¿Cuándo las personas ya, en vez de tener esa deuda en abstracto, va a empezar a tener esas acciones? Yo supongo que la conversión en acciones por decreto o por narices ¿es inmediata? Será en muy pocos días, días. Es decir, los afectados recibirán una carta donde el banco más o menos les dirá que en aplicación de lo previsto en el decreto ley fulano de tal, la cantidad que tengan de sus preferentes pasan a ser acciones en un número tal y una cuantía. Eso ocurrirá en muy poco tiempo. Paralelamente, a partir de la primera semana de abril, los afectados tienen la posibilidad de poder acogerse al arbitraje, que ya te digo, nosotros no perdemos la esperanza de que pueda ser una vía de solución para un porcentaje al menos de afectados, seguramente los más vulnerables, porque lo que aquí está también pasando es que detrás de esta figura del arbitraje lo que está es el propósito del Gobierno de no tener juicios por miles y miles y miles. Y claro, lo que le puede ocurrir si no hay una solución política a esta cuestión es que los afectados al final pues tengan que acudir a los tribunales y pueden ser docenas y docenas de miles de demandas. Claro, me estoy imaginando un colapso en los juzgados increíbles, ¿no? Y un negocio, porque de hecho están muy a la expectativa para los bufetes de abogados y abogados, que naturalmente la figura esta del arbitraje no les gusta. Claro, porque quieren... No les gusta. A ellos no les gusta, ¿no? Como tampoco les gusta algunas de las asociaciones que están también en esta historia, como ADICAE, por ejemplo, ¿no? Yo represento una plataforma como otras muchas que hay en España, que simplemente es autónoma y que ha surgido por este motivo, y que cuando lo resolvamos pues nos disolvemos y punto, y lo mismo que hemos salido, pero lo que sí tenemos claro es que conviene en la medida de lo posible que haya una solución que venga del Estado, porque el Estado y el Gobierno es el responsable de todo esto y además es el dueño de la entidad al 100%, y es quien tiene la obligación política y moral de dar una respuesta a estos centenares de miles de personas, porque el otro camino, el camino de los abogados, es un camino incierto, vaya usted a saber el resultado de la sentencia, y es un camino largo y es un camino caro. ¿Cuánto puede costar llevar esto? No es el camino deseable. ¿Cuánto puede costar llevar el caso con un abogado de los juzgados? Pues depende, hay de todo, en eso hay de todo. Porque ya va en función del dinero que reclame, supongo. No, hay de todo. Hay ofertas en el mercado de abogados de todo tipo, incluso en el afán de llevarse los casos, incluso hay algún bufete en Madrid que en principio no cobra nada y solo se lleva un porcentaje de los posibles beneficios, ¿no? Lo que pasa es que, claro, eso dependerá de la dificultad de cada caso, ¿no? En los casos fáciles enseguida, en los casos más difíciles... Claro, yo te lo preguntaba en relación a las tasas de la justicia, si lo habéis planteado, si lo habéis calculado por esa vía, ¿no? Las tasas de justicia que últimamente se vienen aplicando, ¿no? Desconozco si teníais si se tiene que pagar... Otro coste añadido, es decir, además del coste de los defensa, salarios, ¿no? de la defensa de los abogados, pues efectivamente ahora ya se añade el coste de las tasas judiciales, que con la nueva regulación que hizo el ministro de Justicia, pues sería... Es decir, en definitiva, no es el camino. Lo que pasa es que si no hay otra solución, pues seguramente al final muchos afectados tendrán que tirar por ese camino. Pero desde luego convendría a todos, y convendría, porque si no, aquí estamos muchos que no estamos dispuestos a tirar la toalla, que vamos a seguir peleando hasta el último minuto y mientras que nos queden pilas, porque esto ha sido un engaño, esto ha sido una estafa, lo ha hecho un banco, no lo ha hecho un vendedor de sellos, que esto no tiene nada que ver con el escándalo, se recordará, de los sellos de hace años, es un banco. Un banco tiene garantía del Estado y el Estado tiene la obligación de dar una respuesta, y una respuesta de verdad, no una respuesta propagandística como la que ha hecho hoy, como si fuera la gran solución, que no lo es para nada, porque se deja por el camino a la inmensa mayoría de los afectados por este problema. ¿En Puertollano cuántos sois, Fulgencio? Pues como te digo, no hay cifras oficiales. ¿Pero de los que estáis en la plataforma? En la plataforma, yo la primera asamblea que convoqué, a título personal totalmente,
esperaba 40 o 50 y se presentaron 160. Ahí es nada, es un pequeño ejemplo de lo que de las personas que, como dice Fulgencio, están empezando a salir del armario para exigir lo que es sus derechos, nunca mejor dicho. Gracias, Fulgencio, por mantenernos en la última hora de las preferentes. Te esperamos siempre para que puedas aclarar cada paso que se dé, porque es muy útil la información que nos das para todas las personas que nos ven y que seguro se encuentran en esta situación. Y dispuesto a venir aquí cada vez que haga falta. Gracias, Fulgencio, por estar esta noche con nosotros. Dejamos la actualidad de lado y les vamos a presentar a una mujer que está nominada a los premios, a ver si lo decimos bien, a los premios Victory Awards. Son premios estadounidenses que tienen mucho que ver con el mundo de los blogs, de las redes sociales, en definitiva, de aquello que llaman la Internet 2.0. Luego a nuestra invitada se lo vamos a preguntar, será dentro de unos minutos, a la vuelta de la publicidad. Hasta ahora. Es de Ciudad Real, es especialista en marketing político, aunque ha estudiado físicas, luego nos lo contará, y en 2008 empezó a escribir un blog para analizar el impacto en Internet de la primera campaña electoral de lo que muchos llaman la campaña electoral 2.0, la primera de la historia. Estamos hablando de lo que hizo el presidente Barack Obama. Desde entonces, cientos de lectores están enganchados al blog Arellano Comunicación. Seguro que es ese uno de los motivos, entre otros muchos, que le ha valido una nominación a los prestigiosos premios estadounidenses, los Victory Awards de 2013. Hoy ha venido a tomarse un café con nosotros Ana Ramírez. Buenas noches, Ana. Hola, buenas noches. Bienvenida y gracias por hacer un huequecillo. Gracias a vosotros. Cuéntanos, porque intentamos pronunciarlo bien, en los Victory Awards. Sí. Pero ¿qué significan y por qué tienen esa importancia a nivel internacional? Pues mira, son los premios más relevantes en Estados Unidos dedicados al mundo de la comunicación política latina, ¿vale? Y muchos le llaman, pues sería el equivalente a los Grammy latinos, hay quienes dicen que son los Pulitzer, otros dicen que son los Oscar de la trastienda de la comunicación política, pero digamos que son los más importantes en Estados Unidos dedicados al mundo latino de la comunicación política. Faltan poquitos días para que tomes un viaje en avión a Nueva York. El próximo 28 de marzo queremos tener noticias buenas. Al 30, bueno, yo también. ¿Cómo están los nervios, Ana? ¿Cómo lo ves? Pues bueno, la verdad que somos 4 participantes y cada uno tiene una diferenciación, entonces yo creo que esto va a ser, no sé, que hay sorpresa, no se sabe, no. Pero bueno, yo tengo mi esperanza grande claro puesta. Sí, nosotros que te estaremos dando calor desde aquí. Pero cuéntanos, para optar a estos premios tienes que hacer un blog y tiene que tener cierta divulgación y tener una calidad, ¿no? En este caso, si tuviéramos que explicarle a los espectadores de qué va tu blog, ¿cómo se lo explicamos para que lo entiendan? Pues bueno, aparte de que ya, como has comentado, tratas de marketing político, aparte de analizar las campañas electorales, yo me he centrado sobre todo en las americanas porque considero que podemos encontrar cosas muy bien hechas y poderlas aplicar aquí, ya no solo en campaña electoral, sino también a las pymes. Y luego, bueno, mi punto de vista que le da un toque especial es el punto de vista científico. Como tú has mencionado, he estudiado ciencias físicas y he intentado diferenciarme porque es la única manera de tener una marca personal distinta y que puedas optar a un premio de este tipo, ya que hay mucha gente que habla de marketing político y bueno, pues mi reseña novedosa es un poquito la ciencia, pero física y política. ¿Cómo se puede analizar la política desde el punto de vista científico? Bueno, pues mira, en algún apartado de mi blog yo tengo hecho un análisis de, por ejemplo, el discurso de Obama, la frecuencia de onda, la voz, la modulación. Todo eso al final no son palabras encantadoras, es neuromarketing, ¿no? Es una fórmula que bueno, analizas un poco la distancia del discurso, cómo va creciendo, ¿no? Para que el público ya tenga como más y al final esté todo el mundo en pie, pero de forma natural. Además tiene un tono de voz que tiene una frecuencia que gusta mucho y bueno, pues ese tipo de
de cosas lo podéis leer luego ahí en el blog. Pero claro, Obama, como todos los líderes políticos de Estados Unidos, se preparan muy a conciencia para eso, ¿no? Sí, de todas formas yo considero que era un líder nato porque estuve viendo vídeos de cuando él era universitario y ya daba charlas. Yo la confianza y el tono lo tenía ya bastante bien aprendido, o sea que eso lo ha ido mejorando, claro. ¿Ha sido Obama, este líder, como tú dices, el que te animó a abrir este blog o sí, fueron sí. otras circunstancias? No, la verdad que fueron, bueno, alguien desconocido que empezó a utilizar las redes sociales y a implicar mucho a la gente, y en el año 2007 no estaba todo el mundo tan implicado en este tema y salía novedoso y la verdad que sí, sorprendió, ¿no? Batirse con Hillary Clinton, todo el mundo pensaba que bueno, que estaba hecho, ¿no? Que era de forma natural iba a ganar ella, y bueno, ahí estuvo él, ¿no? Poniendo su diferenciación y ese fue el salto. Bueno, yo estaba en marketing y comunicación, en pymes, y fue lo que me impulsó a ahondar un poquito y a sacarle jugo para las pymes también, o sea que ahí estamos. Además, podría decirse que es uno de los primeros líderes políticos que tuvo una cuenta en Twitter con miles y miles y millones de seguidores, ¿no? Sí, bueno, es el que se lanzó a una campaña electoral, lo que llaman política 2.0, ¿no? Realmente a que las redes sociales forman parte de las nuevas formas de comunicar, de acercar al ciudadano y hacerlo de verdad en el que el ciudadano se sienta escuchado, no solamente sea un canal más de compartir en plan tribuna como a lo mejor lo hacen los políticos aquí en España, que todavía nos falta un poquito para llegar a ese nivel. Claro, te quería preguntar, ¿no? La diferencia entre la política 2.0, cómo la utilizan allí en Estados Unidos y en España, porque aquí nos podemos encontrar muchos ejemplos, ¿no? Desde políticos que sí que gestionan directamente su Twitter o políticos que ni saben cómo utilizar Twitter y es su equipo, y al final es una forma, ¿no?, poco personalizada y quizás más lejana, ¿no? Porque parece que es más de propaganda. Hombre, yo espero que Mariano Rajoy se lo gestione un equipo porque tiene muchas cosas que hacer, no puedes estar todo el día en redes sociales. Yo hay una parte que entiendo que grandes líderes tengan un equipo de comunicación que les gestione las redes, porque oye, eso también es bueno para el empleo. Y luego, bueno, hay políticos que no necesariamente pueden hacerlo ellos, conozco muchos casos que lo gestionan ellos, y bueno, Barack Obama también se lo gestiona su equipo y firma B.O cuando es él, ¿no? Y ahora incluso su mujer se ha abierto otro nuevo, tenía para campaña, pero ahora ya tiene, Michelle Obama tiene el suyo propio y lo mismo, ¿no? Firma cuando realmente va a escribir ella. ¿Cómo lo utilizan los políticos de España, sin dar nombres, el Twitter? ¿Qué casos te encuentras que son analizables y de estudio, Ana? Bueno, hay casos en los que lo hacen de forma natural, se comportan tal cual son los políticos que luego puedes conocer en persona. Que son los mínimos, ¿verdad? Sí, porque yo creo que se utiliza como, pues lo que te digo, tribuna, ¿no? Lanzo mis mensajes, no escucho a nadie y bueno, y de esa manera no sé qué espero, porque un follower en Twitter no es alguien que vaya a votarte luego mañana. Esto es otra cosa, ¿no? Va de comunicación, de compartir, de acercarse, de ver otro tipo de... Bueno, la política al ciudadano cada día le interesa, o sea, al ciudadano la política le interesa cada día menos y creo que se podría dar una vuelta, ¿no?, un poco a esto a través de las redes sociales, a ver si avanzamos. Tenemos ese caso y luego tenemos también políticos, lo estamos viendo las últimas semanas, que han tenido que cerrar su Twitter precisamente por intentar ser cercanos, y al final esa cercanía les ha acabado quemando, ¿no?, recibiendo quizás comentarios que ya rayaban ese límite del respeto, ¿no? Claro, yo creo que la posibilidad que te ofrecen las redes sociales de ser alguien importante escondiéndote bajo un nick también tiene esa parte, ¿no? Pero bueno, yo creo que esa gente que ahora el 2.0 le da protagonismo también estaba fuera, lo que pasa que antes no sabías que estaba ahí. Entonces, si cerrar o no cerrar una cuenta de Twitter, eso ya cada uno... Yo creo que te fijas un objetivo cuando entras en las redes sociales, lo tienes que tener muy claro, tener una estrategia y medir si tu objetivo lo estás consiguiendo. Y por eso no solamente los políticos cierran cuentas, sino lo cierran marcas, lo cierran cantantes. Creo que lo principal en redes sociales es tener un objetivo y una estrategia y medir. Y eso a lo mejor es porque me dedico a dar formación sobre este tema, pero lo aconsejo siempre. O sea, pero claro, ¿de qué manera se puede medir el impacto? Porque tú decías, ¿no?, que tengas tantos followers no significa que te vayan a votar. No, pero tú mides tu objetivo. Yo un político se mide qué es lo que quiere.
quiero que la gente me conozca, quiero realmente impactar con la política que hace mi partido, y eso te lo tienes que ir midiendo tú viendo pasitos, igual que yo escribo un blog sobre marketing político. ¿Cómo puedo saber si realmente lo estoy haciendo bien o me estoy acercando a un objetivo? Pues el hecho de estar nominado a unos premios te acerca, digamos, son pequeños hitos que te acercan y te dicen, oye, pues no lo estás haciendo mal porque tu objetivo a lo mejor era tener visibilidad en este campo. De esa manera cada uno se fija su objetivo. Entonces yo creo que en redes sociales es así, que hay que medir, hay que saber cómo lo estás haciendo. Hablábamos antes de Obama y lo voy a volver a traer a la conversación porque es de estudio, ¿no? Realmente hiciste una buena elección cogiéndole a él como leitmotiv, ¿no?, de tu blog. Hablábamos antes fuera de cámaras que además fue de los primeros políticos que ha hecho un hangout. Sí. Pero quizás hay muchas personas que nos están viendo que no lo han utilizado o que no saben lo que es, cómo se utiliza esa herramienta y qué... Vale, pues mira, un Hangout son como decías tú antes, las antiguas videoconferencias que se hacían a través de Skype, y ahora lo puedes utilizar a través del canal de YouTube y de la red social que ha montado Google, que es Google Plus o bueno, Google Plus, cada uno le da su nombre. Google Más también, aquí sí, también somos Google Más, castellanos. es verdad, es verdad. Entonces, bueno, la posibilidad que te ofrece es que puedas estar hablando con, bueno, depende, desde 9, 50, 100 personas, todos a la vez. Y el paso que te da es, cuando habla una persona, el resto aparece debajo y se van dando el paso, la voz reconoce el micrófono y te va dando pasos, entonces tienes que saber escuchar, esperar tu turno, y te dan unas posibilidades buenísimas. Puedes hablar con gente, con expertos que estén al otro lado del mundo en directo, y todo el mundo pueda, esta misma charla que tenemos, podía estar más gente compartiéndolo con nosotros y participando. Entonces, y gente que estuviera en Estados Unidos ahora mismo en los premios, por ejemplo. Claro. O sea que es una oportunidad que te da Google y el canal de YouTube. Una videoconferencia, imagino que por ser YouTube también tienen acceso desde fuera, ¿o tienes que dar el acceso? Pues tienes que estar en la red social de Google Más, y te invitan a tal, y de repente pues se configura todo para que si tienes cámara de vídeo y micrófono, allí mismo sales. O sea que... Sí, y bueno, y Obama, lo que decíamos, ha sido el de los primeros políticos que ha compartido su opinión con ciudadanos escogidos, con 5 además jóvenes, lo que te decía antes, emprendedores, y es el segundo que ha hecho ya, y vendrán más, porque intenta, como Roosevelt, ¿no? El antiguo inquilino de la Casa Blanca, intenta acercarse a los ciudadanos a contar lo que está pasando y a aprender de ellos también. ¿Crees que falta esa cercanía entre los políticos y los ciudadanos españoles? Sí, por supuesto que sí. Yo creo que todavía no han sabido llegar a la gente y cambiar la forma. Seguimos anclados un poco en la forma hasta ahora que se han hecho las cosas, y piensan que la tecnología es lo mismo, o sea, las redes sociales es hacer lo mismo, solo que en otra plataforma, y no, que va, la gente no sabe que no es así. Entonces, bueno, falta que se enteren, a ver si a través de esta plataforma que tenéis de I+TV, pues se lo contamos y lo aprenden. ¿Crees que cambiaría mucho la forma de ver que tienen los ciudadanos a los políticos? Porque ahora están en la cúspide, ¿no?, de los problemas que los ciudadanos consideran que hay en la sociedad. ¿Cambiaría un poquito esa mala imagen que tienen si, por ejemplo, utilizaran estas fórmulas para acercarse más a la sociedad, o no tiene nada que ver, Ana? Bueno, no sé, es que la sociedad española está necesitando un cambio y una regeneración. Entonces ya no solamente, a lo mejor, las redes sociales, no le puedes pedir a las redes sociales lo que hay que cambiar desde dentro de otra manera. O sea, las redes sociales quizá van a ser una forma de que puedas acercarte, y las posibilidades de charlar con un político antes no las tenías, y ahora sí que es verdad que puedes. Entonces yo creo que es una vía, pero hay que regenerar desde dentro también muchas otras cosas que se necesitan, claro. Pero de forma natural, yo creo. Buen consejo. Decías que no pueden interferir, pero sí que ha habido muchas fórmulas que se han apuntado en las redes sociales a raíz de diferentes movimientos políticos, ya no solo en España, sino fuera de España, y han aparecido y nacido conceptos como la wikidemocracia, ¿no? Que sería esa democracia nacida a raíz de aportaciones que los ciudadanos pudieran hacer a través de Twitter o Facebook. ¿Tú ves factible que la wikidemocracia alguna vez pueda ser real en España? Bueno, por el camino hay plataformas y hay gente que está trabajando, y además ahora, por ejemplo, se están haciendo en el Ateneo de Madrid los sábados Grassroots y activismo enseñando al ciudadano. Acabamos de celebrar hace unas semanitas
políticas redes que iba de eso, de regeneración democrática para el político y para el ciudadano. O sea, que se están haciendo acciones y cosas, bueno, para intentar acercar y yo creo que es posible, pero nos va a costar un poquito de tiempo todavía. Claro, pero ¿cómo organizar toda esa información que se genera, que se podría generar, ¿no? Si un político lanza una pregunta, ¿cómo se podría, no sé, gestionar? Porque... Bueno, eso serán bases de datos y gente detrás, pero bueno, se puede porque se gestionan otras muchas cosas. Se puede hacer, como decían, gestionar todos los ayuntamientos, las administraciones, las comunidades a través de bases de datos e informáticos. Esto sería lo mismo. O sea que habría que apoyar económicamente una plataforma de este tipo. Hablabas antes que estás especializada en marketing político, una parte muy importante es lo que nos estás contando, las redes, los blogs que hay por internet ahora mismo, pero ¿cuál crees tú que son las herramientas imprescindibles para que un candidato tenga más carisma a la hora de...? Porque claro, ahora en la política de España yo creo que faltan ideas, ¿no? O falta quizás apostar más por esa forma de vender política, aunque suena un poquito mal, ¿no? Y brusco, que quizás, yo siempre me fijo, ¿no? En el modelo de Estados Unidos, que es el que tú vas analizando en el blog. ¿Qué le faltan a los líderes políticos de hoy en día? Faltan líderes, así lo pienso, eso para empezar. Y yo creo que simplemente lo que hace falta es mucha transparencia y mucha más normalidad. O sea, transparencia sobre todo, que es lo que más demanda el ciudadano hoy en día, transparencia para todo, para que sepamos qué hacen los políticos, por qué están ahí, que están utilizando nuestro tiempo, todo, y naturalidad. Yo creo que todo aquel que ha intentado ser otra persona o ha intentado hacer otra cosa distinta que no sea natural, no se triunfa en Twitter ni en ninguna red si realmente no eres transparente y natural. Y yo creo que, bueno, esa tampoco hay mucho más. O sea que medir eso sí, que esto no es que hay gente que se cree que es el patio de casa, que puedes decir cualquier cosa, respeto. Sobre todo estamos para compartir, para aprender y bueno, transparencia y respeto sobre todo, y no decir cualquier cosa. Decías algo muy curioso, ¿no? Faltan líderes. ¿Tú crees que una persona que no sea líder, si la cubrimos con la campaña Marketing Político 2.0, como tú decías, no, se puede hacer líder? Pues alguien que realmente no cree en las redes sociales al final acaba cayendo con todo el equipo. Se puede montar una campaña perfecta, incluso ganar bastante popularidad, ganar incluso a lo mejor unas primarias, pero si el candidato al final no cree realmente que es una manera de acercarse al ciudadano, a su votante, a cualquiera, aquello se cae al final, porque ha habido pues gente que ha empezado, no digo ya los últimos casos de Twitter de abandonar, sino realmente gente que ha llegado a su sitio, ya lo ha conseguido y ahora cierro todas mis redes, y eso ha pasado. O sea que, y eso es porque realmente el candidato no creía en ello, lo utilizó de altavoz, pero ya está. Entonces, a mí la diferencia con Estados Unidos es que no solamente no abandona a nadie, sino que siguen investigando, siguen innovando, apuestan por las nuevas tecnologías, y por eso nos lleva mucha diferencia. ¿Qué falta en España? Porque decías, lo utilizan como altavoz. ¿Cómo definirías una red social? Porque está muy lejos de ser un altavoz, como tú decías, ¿no? ¿Cómo defino una red social? Como Twitter, porque la gente cree que es un altavoz, pero realmente es mucho más que un altavoz. Es un nuevo medio de comunicación, Twitter. Igual que estamos aquí en televisión, para mí Twitter es otro medio de comunicación más, en la que además todos tenemos posibilidades de comunicar. Entonces hay que comunicar con cabeza y compartiendo y con respeto, y así se van. Parece que hemos asistido a una de tus clases de qué es una red social y cómo aprender a utilizarlo bien. Pensemos, volvemos otra vez, 27, 28 de marzo. 28, 29 y 30 de marzo, además lo podéis ver en directo a través del hashtag Poli2013. ¿Dejarás el móvil a un lado o no? ¿O estarás ahí tuiteando, sí, ¿no? haciendo fotos y disfrutando y claro, esperando el premio si hace falta? Vamos. Pues estaremos atentos a esa victoria tuya, porque también la consideraremos también un poquito de nuestra victoria. Gracias, Ana, por abrirnos un poquito esa ventana a todas las redes y a todo tu conocimiento sobre esta materia. Gracias. Y mucha suerte, como se dice. Pues, señores y señoras, ya hemos acabado. Hasta aquí ha durado el programa de hoy. Como siempre,
Les invitamos a que sigan disfrutando de la programación de esta casa. No se pierdan a continuación La Mochila de Benito Ruiz, que va a descubrir por los parajes más bonitos de esta provincia. Como siempre, disfruten de este Viernes de Dolores, que seguro que deja de llover en algún momento, de la Semana Santa, que ya está a la vuelta de la esquina, y de este fin de semana. Nos vemos como siempre el martes que viene. Adiós.